La tragedia de Armero fue un evento que nos demostró la fuerza de la naturaleza, tocó el corazón de todos los colombianos y nos demostró lo frágiles que somos. Estamos cerca de cumplir 33 años de este evento, esta tragedia natural que cobró la vida de miles de personas. Me encuentro en este momento con el señor José Ovides González. Él es sobreviviente, tiene una historia bastante emocional que va a compartir con nosotros. Don José Ovides, sí, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien. ¿Cómo está? Relátenos, por favor, ¿cómo era la vida en Armero hasta 1985? Pues la vida de Armero era muy buena. Había mucho empleo, no había desempleo, no había hambre, todo el mundo trabajábamos y había que emplear el personal. Había muy buen trabajo. Yo trabajaba en una hacienda llamada... Ay, se me olvidó. El Puente, se llamaba la hacienda. Yo trabajaba ahí esa hacienda empleaba más de 50 obreros semanales. Allá había siembra de algodón, siembra de maní, siembra de maíz, sorgo y arroz también. ¿Usted se dedicaba al arroz? ¿A qué se dedicaba usted exactamente? Yo me dedicaba al arroz, en los cultivos, a sacar el arroz, a cargar carros y de los carros del cultivo hacia el molino a descargarlos. Aparte de eso, ¿había alguna otra actividad económica, otra generación de empleo? Sí, habían más empleos, por lo menos estaba la Federación de Cafeteros, que también daba mucho empleo. Habían 2 molinos más, habían unas industrias pequeñas, pero entonces sostenían harto trabajo, por lo menos las fábricas de bloques para la construcción de las casas. Entonces había todo ese empleo y había muy buen mercadeo en el pueblo, tenía mucho comercio. Hablemos ahora sobre su núcleo familiar, su entorno social. ¿Cuál era su familia? ¿De qué estaba compuesta? ¿Cómo? Bueno, la familia mía en esa época estaba compuesta en mi esposa, mi suegra y el niño que teníamos en esa época. Y vivíamos ahí en una casita en el barrio ¿qué? Me olvidó. Protecho. En el barrio Protecho ahí vivíamos y ahí pues ya habíamos logrado construir una piecita y ya nos habíamos evitado el arriendo. Estábamos muy contentos, muy felices. Cuando de repente pues resulta las noticias de que había que estar muy alertas con una avalancha que iba a haber por el río Lagunilla. ¿Qué más familiares tenía usted? Ahí tenía yo un hermano con la señora y tenía los hijos también, 5 niños. De esos 5 niños pues se le perdieron 4 y la señora también, que eso no se supo en dónde fueron a parar de la avalancha. Hablemos del día del evento, exactamente del día del evento, el día específico. ¿Era un día normal? ¿Transcurría con normalidad? Tuvo el día pues toldado, sí, pues como con ganas de llover, nublado el día, pero entonces todo el mundo trabajamos, todo el mundo salimos a trabajar, laboramos común y corriente. Ya por la tarde que yo llegué a la casa, pues todo normal. Un poco nublado el día, pero bueno, eso no le pusimos así mucho, porque la realidad no hubieron fuentes que comunicaran de que había peligro o que iba a haber peligro esa noche, nada de eso. No hubo avisos de emergencia, sí, el personal, los personajes del pueblo, quizás la alcaldía, la iglesia. Bueno, la iglesia, pues los que fueron a misa ese día le preguntaron al padre que qué hacían, que mire cómo estaba el día, que ya estaba cayendo mucha ceniza, que golía mucho azufre. El padre de esa época que le dijo a los peregrinos que estaban en misa: tranquilos, hijos míos, salgan de misa y váyanse para la casa,
y enciérrense en la casa, cierren bien las puertas, cierren bien las ventanas, usen trapos húmedos para que pongan en la nariz, que no hay ningún problema. El señor alcalde también perifonió que olía mucho a azufre, pero que no cundiéramos el pánico, que estuviéramos tranquilos, que no iba a pasar nada. Ya. Y del momento específico, en el momento del evento, de la avalancha como tal, ¿usted en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues yo me encontraba ya en la casa descansando porque había tenido un día agitado de trabajo. Tipo de las 8:30 de la noche nos acostamos a dormir. Y eso, la avalancha fue ocurrida a las 10:30, 10:35 de la noche. ¿Usted buscó con su familia algún lugar alto para resguardarse o se quedaron en la casa? Pues intentamos a salir, pero como resulta y pasa que la suegra en ese tiempo sufría de las rodillas, no podía caminar ligero ni nada de eso. Entonces caminamos por ahí como unos 15 metros, entonces ya la señora se nos cansó. Nos tocó que devolvernos para la casa. Ya cuando íbamos entrando a la casa fue cuando llegó la bombada de barro y entró a la sala de la casa y quedamos encerrados ahí más o menos como unas 70, 80 personas que nos resguardamos ahí pues pasamos esa noche ahí. En ese momento usted ya no tenía cerca a su hijo Daniel. Cuéntenos, ¿en qué momento pierde de vista a Daniel? En el momento de que yo pierdo la vista al niño, de vista al niño, fue cuando nos dijo la abuelita del niño que ella ya no se podía caminar más, que la dejáramos ahí y que nos abriéramos, que nos salváramos nosotros. Entonces pues yo al ver que era la suegra, la mamá de mi esposa, ¿cómo la íbamos a dejar ahí botada? Nos devolvimos hacia la casa. En ese momento fue cuando el niño cogió con otros niños, salió corriendo, que ninguno nos dimos cuenta para dónde cogieron. Pero la verdad nosotros en ese momento que llegamos a la casa nos preguntábamos con mi esposa, el niño, mi hija, yo no sé. Yo tampoco me di cuenta para dónde cogió, yo no sé para dónde se iría. Dios mío, el niño se nos murió, perdimos el niño. ¿Cuánto tiempo duran dentro de la casa antes de salir? De ahí de la casa duramos aproximadamente 4 días entre la casa porque no podíamos salir para ningún lado. Por la vaina del calor tan inmenso que daba la lava esa que había. Entonces no podíamos salir para ningún lado. Nos tocó 4 días más o menos ahí encerrados en la casa sin tomar ni agua. Al cuarto día ustedes salen de la casa y logran llegar a un punto específico. En ese momento, ¿ustedes todavía guardaban la esperanza de que Daniel estuviera con vida o eran pesimistas? Pues la realidad nosotros nunca llegamos a pensar de que él se hubiera desaparecido, que en algún momento lo podíamos encontrar, porque como eran muchachos, eran muy ágiles, ellos se podían jugar ¿sí? Resguardarse en cualquier parte por los niños, que en cualquier parte de una agilidad muy grande, ¿sí? Bueno, de ahí pues nosotros tuvimos 4 días ahí en la casa. De ahí salimos a buscar auxilios, a ver cómo podíamos salir de allá, que cómo nos podían sacar. Entonces nosotros pues inventamos entre todos los que habíamos ahí, coger las tablas de las camas y ir haciendo tendidos de tablas para irnos parando, tejas de zinc, colchones, ahí hasta que llegamos como a 50 metros a una casa de 2 pisos. De 2 pisos. Y ahí nos quedamos más o menos, fue como unas 150, 170 personas ahí aglomerados todos, que ya nosotros no nos podíamos mover porque la casa se tambaleaba a un lado a otro, entonces nos tocaba que quedarnos quietos. Ahí más o menos duramos 6 días.
¿Cómo es el momento en que se reencuentran con Daniel? Bueno, en ese momento estábamos ahí esperando la ayuda de los helicópteros para que nos evacuaran, ¿sí? De pronto, esperando ahí, llegó un niño que vivía en el mismo barrio, que le decíamos el gamín, porque el peladito prácticamente pues era huérfano de papá y de mamá. Y él vivía por ahí donde los vecinos a ver quién le daba el bocadito de comida, y entonces lo dejamos el gamín. De pronto el muchachito era muy apegado a los vecinos, entonces él se acordó de nosotros y se vino a buscar a ver a dónde nos encontrábamos. Se ubicó más o menos a la dirección del barrio y se vino a buscarnos. De pronto nos miró allá encima de la casa de 2 pisos y nos gritó. Nos llamó a la esposa mía por el nombre, Doña Teresa. Entonces ella conoció la voz del niño, lo volteó a mirar y me dijo, mijo, mire, allá está el gamín. Él debe saber en dónde se encuentra Danielito, si está vivo o se nos murió. Bueno, entonces nosotros lo llamamos, entonces él siguió también con su mismo caminito de ir buscando tejas de zinc, buscando tablas, buscando lo que él podía ir acomodando para ir avanzando hasta donde nosotros estábamos. Entonces cuando ya llegó ahí, entonces nos dijo, no, Danielito está en bomberos. La parte de bomberos era una parte alta. Entonces ellos alcanzaron a correr hasta allá, hasta bomberos, y ahí quedaron encerrados que por ningún lado pudieron salirse. Cuando se reencuentran la alegría es inmensa. Ay, Dios mío, nosotros reíamos, llorábamos, gritábamos, nos abrazábamos. Bueno, ¿qué fue lo que no hubo en ese momento del reencuentro con esa criaturita? De todas las personas, usted me dijo que su hermano, su familia, ¿quiénes sobrevivieron? De mi hermano, pues, afortunadamente él se salvó, pero desafortunadamente perdió toda la familia también. Perdió la esposa y perdió 4 hijos que estaban con él en ese día en la casa. Había un muchacho que hacía como 20 días había acabado de salir de pagar servicio, el mayor. También esos muchachos, todos 4 se fueron en compañía de la mamá porque prácticamente esos no se encontraron por ningún lado. ¿Las ayudas del Estado fueron suficientes? Pues para mí no fue suficiente. Fue una tragedia peor todavía. ¿Por qué? Porque resulta de que todo lo que ayudaron los países vecinos fueron muchas las ayudas y en grande. Fueron muchas las ayudas y en grande. Y todas esas ayudas, todas se perdieron. Lo que fue ropa, comida, esos lo que es de la cocina, todo eso, todo lo regalaron para cada familia, dieron todo y todo eso se perdió. Lo único que hizo el señor alcalde y partes de la defensa civil en ese tiempo fue en los demás pueblos vecinos ir a pedir ropa de segunda para dárnosla a nosotros, que prácticamente nosotros habíamos quedado con los 3 trapitos que teníamos encima, porque yo prácticamente quedé en pantalonetas y sin camisa y a pie limpio. La señora quedó en bata de dormir y eso, ella nos cambiamos porque de la ropa que recogieron de segunda, esa fue la que nos dieron para cambiarnos de ropa. Pero todo lo que fue la ropa que mandaron de otros países, que fue mucha la ayuda que nos dieron, pero finalmente nos las dieron de corazón porque realmente nosotros no conocimos, ni supimos qué fue ponernos
una pantaloneta nueva, un pantalón nuevo o una camisa. Después de la evacuación, ¿qué hicieron? ¿A otros pueblos, a otros resguardos? Resulta y pasa que ahí en esa casa llegaron un helicóptero ecuatoriano, entonces dijo que iba a trasladar los niños, las señoras y los de la tercera edad, los iban a evacuar primero. Resulta y pasa que ahí en eso pues salió mi señora, salió mi suegra y ya nos habíamos encontrado reubicados con el hijo mío. Entonces ellos tres salieron en el helicóptero hacia un pueblito que se llama Lérida. Nosotros los más jóvenes quedamos ahí esperando que volviera el helicóptero a recogernos. Ahí duramos 3 días más esperando el helicóptero. Cuando de pronto pasó un helicóptero y hicimos la seña, entonces el helicóptero sobrevoló hasta que pudo ubicarse y nos recogió a los que habíamos ahí y nos trasladó hacia el municipio de Armero, Guayabal hoy en día. Entonces mi esposa y mi suegra y el niño quedaron hacia la parte de Ibagué y yo quedé hacia la parte de Honda, Tolima. Ahí en eso yo duré más o menos 20 días pudiendo pasar, bregando a ver cómo me pasaba, qué helicóptero me pasaba de Lérida, de Guayabal hacia Lérida. Duré 20 días que yo no sabía, después me pasé para ahí un tipo más o menos 3, 4 de la tarde a Lérida en un helicóptero. Pregunté por mi mujer, por mi suegra, por el niño y me dijeron que no, que la habían trasladado para Ambalema, pero que estaban bien, no les había pasado nada, que ellos estaban bien, que no me preocupara, que me fuera hacia Ambalema a buscarlas, que no sabían en qué albergue estuvieran. De ahí pues quedaba siempre bastante lejos, transporte en ese tiempo de carros por ningún lado. Por ahí camioneticas, era lo que había así de transportar de un lado a otro, recogían así y hacían el transporte. Me transporté de Lérida a un punto que se llama Palo Bayo, ahí me descargó el carro, ahí tuve como 2 horas esperando transporte para coger hacia Ambalema. Bueno, cuando llegué a Ambalema, sí, yo me los pregunté, me dijeron, no se preocupen que ellos están allí en el colegio María Auxiliadora. Entonces yo fui allá y pregunté y sí, que ahí estaban, sí, ahí volvimos y nos reunimos otra vez, pero ya más o menos por ahí entre un plazo como de 20, 25 días de ahí cuando nos abrimos de allá de Armero. Se reúnen de nuevo, superan la emergencia. ¿Y a qué se dedica usted después? ¿Qué hace usted y su familia? ¿Qué hacen con su vida después? Pues nosotros ahí en esa época, le cuento que no, en ese momento no pensábamos, o yo partidamente yo no pensaba cómo buscar un trabajo, a dónde ir a trabajar, porque le cuento, el desespero era muy grande. Y un desespero del resto de familia que me había quedado allá perdida en el pueblo, pues yo me dediqué unos días, unos 15 días en la búsqueda a ver a dónde los encontraba por allá en ese lodo, pero no fue posible, no los pudimos encontrar. Entonces ya dije yo, ya me arrodillé, le pedí perdón a Dios y le pedí que me diera inteligencia y que me diera la forma de trabajar, de seguir trabajando. Gracias a Dios, mi mujer, el niño, mi suegra, no tuvieron ningún golpe, ninguna herida, no fue sino únicamente el susto de la tragedia. Gracias al Señor por ese lado, pues contento por ese lado, porque ninguno habíamos quedado botados en una cama, heridos, ni nada de eso.
reconstruye su vida, que es lo importante. Sí, yo ya le pedí a Dios que me diera fuerza, me diera inteligencia, qué me tenía que poner a hacer para volver a empezar de nuevo otra vez. Ok. ¿Tiene usted una nueva vida? Y le pregunto, ¿cómo ve la vida, cómo considera la vida un sobreviviente de una tragedia como la de Armero? Pues, en parte mía, pues yo la considero, al principio la consideré muy triste, muy aporreado, sí, como de pronto dice uno, uy, pero qué mala suerte, qué estaré yo pagando, qué hice, que estoy pagando esto, pero ya lo último uno pues tiene que volver otra vez a reiniciar su nueva vida y ya yo pensé eso y ya lo que pasó, pasó, lo que se perdió, gracias a Dios tengo mi esposa, tengo mi hijo, pues hoy en día le doy gracias a Dios que todavía me acompaña mi hijo y me acompaña mi esposa también. Ya de ahí para adelante, pues yo ya dije, no, es que volver a trabajar, para ver a dónde podemos volver a conseguir y cómo vamos a conseguir de pronto para ir lo que nos perdió, para irlo poco, ir comenzando otra vez de nuevo. Lo felicito por su interés, señor González. Bueno, gracias. De verdad que lo felicito por esa actitud, esa valentía para recuperarse y reconstruir su vida. Le agradezco mucho este testimonio y esperamos volver a encontrarnos próximamente. Bueno, listo, cuando sea posible, pues cualquier cosa, pues seguimos charlando, porque esto es una historia muy larga para uno poderla contar, que eso tiene muchos detalles que lamentar uno, sí. Entonces, hasta esto ya es sea un principio de lo que sucedió. Ok, muchas gracias. Hace parte este testimonio de la recopilación de la memoria histórica de nuestro país, un evento que lamentablemente cobró demasiadas vidas, pero que gracias a Dios tenemos personas como el señor González que tienen la memoria todavía activa para mostrarnos y enseñarnos de cierta manera el valor de la vida y cómo los detalles pequeños tienen que ser valorados y tenidos en cuenta. Muchas gracias.